¿Qué hubo? ¿Qué más? 12 de agosto y decimos con el Salmo: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor el cielo, alábenlo en lo alto. Todo está lleno de su gloria. Y sí, tanto el cielo como la tierra. Es verdad que aquí en la tierra vemos muchas noticias desagradables que entristecen, pero en el fondo la gloria de Dios siempre permanece. La gloria, la dicha, su poder, su majestad está con nosotros. Lo podemos ver cuando, digámoslo así, nos ponemos en un modo profundo y comenzamos a contemplar que en todo, en medio de todo, hay misericordia, hay grandeza de Dios en cada cosa, en cada momento, a pesar de las dificultades, te digo. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. Dice: En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga los 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante un evangelio muy interesante donde Jesús expresa su opinión acerca de lo que debería ser justo en cuanto al cobro de los impuestos. Le pregunta a Pedro: ¿quién debería pagar, los hijos o los extraños? ¿A qué se refiere con esas expresiones? Vamos a intentar descubrir. Te explico cómo funciona en la época de Jesús. Resulta que en aquel periodo de tiempo está el Imperio Romano gobernando toda esta región. Propiamente, los que están bajo el dominio romano no vendrían a ser romanos como tal. Vendrían a ser súbditos del imperio. Pero aquí Jesús habla de ser hijos. Ciertamente en otras latitudes, muchos ciudadanos de otras regiones podían adquirir la ciudadanía romana, pero en el caso de los judíos no. Ellos tenían un grave problema frente al imperio, y es que el imperio tenía una política que se llamaba Pax Romana. Ellos llegaban a un territorio, lo conquistaban, permitían a las personas que vivieran tranquilamente siempre y cuando 2 condiciones: 1, pagaran impuestos, y 2, que los dioses de aquella región pasaran a ser parte de los dioses del imperio y que hubiera tributo a los dioses en conjunto. Problema: que los judíos solamente creen en un solo Dios, y es un Dios que no se vende. Y los judíos no pueden adorar a otros dioses, a los dioses del imperio, no pueden pagar tributo por esos dioses. Por lo tanto, con los judíos había un estatus especial, había un problema grave. Como tal, no terminaba de haber una simbiosis como si sucedía con otros pueblos. De tal modo que los romanos eran exagerados en los impuestos con los judíos.
Y de esa manera querían como cansarlos a punta de impuestos, para que en un momento dado reventaran y dijeran, pues ¿saben qué? Efectivamente, vamos a unirnos a todas las políticas imperiales, nos cansamos de luchar por nuestros valores, nuestros principios, nuestra fe, pero eso nunca lo van a conseguir, con los judíos es imposible. El judío cree en Dios de manera tajante, absoluta. Y por eso aquí hay una especie como de crítica de parte de Jesús. ¿Quiénes son los que tienen que pagar? ¿Los hijos o los extraños? En cuanto a extraños se refiere a extranjeros, personas que viven fuera del imperio. ¿Quiénes son los que deberían pagar? Pues aquellos que no pertenecen al imperio, aquellos que no están cobijados dentro del imperio. Es una opinión, aquí no estamos hablando de fe, es decir, no estamos hablando de que esto es un texto base para la doctrina de fe cristiana católica. En el fondo yo lo que noto aquí es una opinión muy interesante. Los que tienen que pagar son los que no son propios del país. Ahora, tengamos en cuenta que en nuestra política actual los impuestos están para el bienestar del pueblo. Es decir, si se cobra impuestos es para tener buenas obras, buena infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, en fin, todas las condiciones de una vida común para todos buena. Para eso son los impuestos. Que terminen todos nuestros impuestos en estas cosas buenas, bueno, lastimosamente sabes que la corrupción se va tragando los países. Pero ese es el objetivo. Ahora, el problema con el Imperio Romano es que no era así. El Imperio Romano utilizaba los impuestos, efectivamente, para alimentar a los ciudadanos romanos, para sostener el imperio, para sostener el ejército romano, que era con el cual se conquistaban esas tierras, y para construir vías de comunicación, efectivamente, pero que beneficiaran al imperio, a Roma. De tal manera que era una explotación. Todo el tiempo era una explotación. Y los impuestos definitivamente ahogaban a los pobres judíos. Era una condición espantosa, créeme. Mucho peor que la que tenemos nosotros en nuestros países, créeme, de verdad. Pero lo curioso es que aún a pesar de todo, a pesar de que es una situación tan injusta, tan dramática, Jesús le dice a Pedro, no vamos a dar escándalo a nadie. Vamos a ser cumplidores de la ley, de la norma. Así no sea lo más justo. Para Jesús no lo es. Y sin embargo le dice, ve, busca un pez, abre la boca, saca el dracma. Es decir, vamos a pagar esto con nuestro trabajo. No te lo vamos aquí a aparecer un dracma, ten, y ve y paga. No, ve, haz un esfuerzo, ve y pesca, ve y trabaja, ve y busca el sustento. Hay que hacerlo con tesón, con esfuerzo. Lo que nos termina diciendo Jesús es que efectivamente nosotros tenemos una obligación frente a lo cívico, nuestra responsabilidad frente a los demás, el pago de impuestos. Y digo, si había que pagar impuestos en esta época, que había tantas injusticias en este cobro, pues cuánto más ahora que pues evidentemente muchos de nuestros impuestos se van en la corrupción, pero muchos otros evidentemente lo vemos pues también en la salud, en la educación de nuestros muchachos, de nuestros países. Es decir, sí se alcanzan a ver algo, al menos algo, ¿no? Es decir, no hay tanta injusticia como en esta época. ¿Cómo no ser correctos con las cosas cívicas? Evidentemente, no en lo que es un crimen o un pecado. En esto sí tenemos que ser muy contundentes. Tenemos que ser grandes cumplidores de la ley, que por ello se reconocían realmente los cristianos en los primeros siglos. Eran grandes cumplidores de la ley cívica, buenos ciudadanos, juiciosos, pero evidentemente en las cosas que no eran de Dios tomaban mucha distancia. Tenemos que ser correctos en las cosas civiles. Hay que dar buen testimonio, como dice aquí, no dar escándalo. Que seamos personas correctas, honestas. Bueno, yo te doy la bendición en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.